Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Conciencia Podcast. Es un ciclo de conversatorios organizado por la agrupación Sinergia. Para comenzar, me gustaría presentarme y contarles un poco sobre cómo surgió esta idea y por qué estamos acá. Mi nombre es Matías Cuesta y hoy tengo el placer de ser el entrevistador. Soy estudiante de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL acá en Santa Fe y soy miembro de Sinergia. Sinergia es un grupo de estudiantes de Sociología que armamos en la Facu y una de las cosas por las que decidimos trabajar juntos es la idea de que quizás el conocimiento académico no debería quedarse encerrado en las aulas o en los libros, sino que debería llegar a la mayor cantidad de personas posible. Queremos acercarles el conocimiento científico con la esperanza de que estas conversaciones puedan al menos abrir nuevos espacios de reflexión, porque creemos que al conocer más sobre los estudios y el trabajo de los sociólogos y sociólogas de nuestra ciudad, todos podremos ganar herramientas para entender mejor el mundo que nos rodea y ojalá contribuir de manera positiva y efectiva con los cambios que transitamos. En este primer episodio nos acompaña la socióloga Virginia Treviñani. Ella es licenciada de Sociología por la UBA, tiene una maestría de Ciencias Sociales por la Flaxo en México, es internacional el tema. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. Sus investigaciones se centran principalmente en las trayectorias académicas. Es un honor para nosotros contar con su presencia y tener la oportunidad de aprender más sobre su trabajo y su impacto en el campo de la educación. Ahora sí les pido un fuerte aplauso para recibir a una gran socióloga y profesora, con nosotros Virginia Treviñani. Muchas gracias. Hola Virgi. Hola. Un placer que estés acá. Saben que la Virgi fue mi profesora, así que tengo una gran admiración por ella. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Son bichos raros los sociólogos, ¿no? No digo porque sea una persona rara, pero es difícil de ver. No hay sociólogos por todos lados, mucha gente que ni conoce a uno. Contanos, Virgi, ¿por qué estudiaste sociología? ¿Qué se te dio? Bueno, voy a aprovechar la pregunta, pero haciendo una corrección. Decías cuando me presentabas docente, investigadora de la UNL y del CONICET, y no soy del CONICET. Y no sé por qué quedó ahí anotado, pero es interesante, pensaba, bueno, cómo le marco el error, pero sin marcarlo como error y aprovecharlo en la respuesta de mi pregunta, ¿no? Quizás uno de los imaginarios más sólidos, construidos en torno a ciertas profesiones de las ciencias sociales, sea el de ser investigador. Y en nuestro país, no sucede así en todos los países, cuando uno dice investigador, dice, bueno, tiene una carrera de investigador en una institución especializada en eso, que es CONICET, ¿no? Bueno, justamente no es mi caso. Yo soy una socióloga de lo que podríamos llamar entre esa división más académica y profesional. Soy una socióloga más profesional, vamos a decir. Es decir, que mi carrera, en mi profesión, la trayectoria que he elegido construir, está vinculada a la investigación, porque todo lo que hacemos los sociólogos es investigar, pero por fuera de la investigación como trabajo. Es decir, trabajo para muy distintos empleadores, no necesariamente son universitarios y no necesariamente son instituciones de educación, ¿no? Entonces, vuelvo acá a la pregunta de Matías, ¿por qué elegí sociología? Como les habrá pasado a muchos, y me toca vivirlo cada vez que recibo a los estudiantes en el primer año, con 18, 19 años, eso que llamamos elección, y muchas veces eso que llamamos vocación no existe como tal, ¿no? O no existe de la forma en que a veces creemos que existe, eso de preguntarnos qué es lo que quiero hacer, cuál es el trabajo que quiero para toda la vida, ¿no? Qué dato, ¿eh? Y en mi caso, claro, en mi caso no es la excepción a esa regla. A esa regla que crecientemente a veces se manifiesta en la forma de una confusión o de estar perdido, ¿no? Llegan los chicos de 18, 19 o están terminando secundaria y la primera frase que usan es no tengo idea qué estudiar. Yo estaba en la misma hace muchos más años atrás, y entonces fui operando como por descarte, ¿no? Así que no fui muy edulcorada de cómo llegué a sociología.
Fui por descarte, fui primero pudiendo descartar cosas en las que claramente no me veía. Me quedó la gran bolsa de ciencias sociales, ni siquiera estaban las humanidades, pude hacer como ese cortecito. Me habían quedado adentro en ese momento sociología, trabajo social y antropología. Y de hecho fue a las 3 carreras que me inscribí. O sea, me inscribí a 3 carreras en simultáneo, como hacen también muchos de los ingresantes hoy en día. Yo he venido siguiendo trayectorias de ingreso y es cada vez también más notable ver cómo los chicos y las chicas se anotan a más de una carrera. He encontrado múltiples inscripciones de hasta 20 carreras en las que la persona en ese momento se ve y bueno, luego lo que hacen o lo que suelen hacer es lo mismo que hice yo, empezar a cursar e ir decantando dentro de eso que voy viendo que me gusta y que no. Así que empecé con las 3 carreras. Yo estudiaba en la UBA y entonces teníamos que hacer lo que se llama el ciclo básico, que es un año entero. Y entonces, bueno, ya en el ciclo básico fui decantándome, digamos, por sociología, porque apenas empecé a leer los clásicos dije, bueno, esto es lo que más me gusta, ¿no? Pero fue recién a finales del ciclo básico que dije, con esta carrera me quedo. Bien, entonces sos investigadora y sos docente. Uh-huh. ¿Cuánto hace que investigás? En años. No, desde que podría decir, sí, a ver, vamos a usar una definición muy laxa de investigar, que es la que a mí me gusta, porque a veces insisto, ¿no? Cuando uno dice soy investigador, el otro puede pedirte credenciales de investigador, ¿no? Como si dijéramos, che, yo soy médico. Ah, bueno, pero mostrame tu título, porque no me voy a dejar abrir el cuerpo por alguien que no tiene el título. Bueno, con la carrera de investigador pasa algo similar. Todos podríamos ser, de hecho, todos somos investigadores, en tanto y en cuanto podemos mantener una curiosidad y hacernos unas preguntas acerca de algo. Los mejores investigadores son los niños y no tienen ningún título de nada, ¿no? Claro. Entonces, frente a la pregunta de hace cuánto soy investigadora, tengo que empezar haciendo un rodeo. Depende de qué se entienda por ser investigador. Si vamos a entender, o si me van a pedir la credencial, por ejemplo, tener una carrera de investigador al sentido de avalada, legitimada por una institución que en nuestro país permite construir carreras de investigación, eso se llama el CONICET, tengo que decir no soy investigadora, ¿no? Ahora bien, si vamos a entender que todo el trabajo que hacemos los sociólogos, sea en cualquier esfera y para cualquier empleador, ¿sí? Uno sabe, y los que hemos trabajado para distintos empleadores lo conocemos muy bien, que cualquier problema del mundo, sea construido por el propio investigador o sea construido por el que te contrata, es de alguna forma un problema de investigación, ¿sí? Que el sociólogo lo resuelve en un tiempo delimitado, con unos recursos delimitados, siguiendo la misma metodología que usamos los investigadores cuando investigamos. Entonces, si tengo que responderte a esa pregunta, es desde el primer trabajo que tuve, que fue casi apenas egresada. Bueno, bastante tiempo. Entonces, en todo ese trabajo, ¿hay algo que decís, o bueno, varias cosas, que decís, wow, mirá lo que encontré, mirá lo que descubrí acá, algo que te haya marcado? Sí, todos los trabajos me han marcado. Quizás llevo tantos años en esto que y en tantas áreas distintas que, bueno, casi que te podría decir un hallazgo importante que sacudió ciertas formas más naturalizadas de entender algunas actividades económicas, algunas esferas. Sería largo de enumerar, pero tratando ahora con la pregunta de rememorar, sí, me ha tocado, esto es un hallazgo repetido que me sigue pasando hasta hoy, descubrir que contra lo que el sentido común a veces podría creer, el trabajo que hacemos los sociólogos cuando no nos dedicamos solo al ámbito universitario o al sistema de investigación, digamos, oficial, me ha tocado ver y me sigue tocando ver cómo la legitimidad de nuestro trabajo, es decir, hay una confianza mayor en los aportes, en la utilidad de la sociología en las esferas menos esperadas, por ejemplo, la de los empresarios.
¿no? Porque uno tendería a pensar que, bueno, son organizaciones más sin fines de lucro, el propio Estado, los que más reconocerían un trabajo tan poco visibilizado como el de los sociólogos. Desde mi experiencia, puede ser distinta en otros casos, me ha pasado lo contrario, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con empresas que no saben nada de sociología, el reconocimiento que tienen de entrada, ¿sí?, de una voz autorizada, una voz experta, vamos a llamarla así, en la voz que puede construir un sociólogo, es realmente significativamente mayor a la que uno puede encontrar en los ámbitos que acostumbramos como entender más afines a la sociología, ¿no? Ese te diría que es un hallazgo de mis trabajos. Poder identificar eso, reconocerlo y preguntarme por qué eso es posible, ¿no? Porque te desconcierta, cuando te pasa realmente te desconcierta. Y después ya, aparte de aprendizajes que me ha dejado, digamos, el mundo del trabajo, los trabajos que he tenido que hacer que han sido muy variados, digamos, descubrir también que eso que en sociología le llamamos la teoría sociológica, es decir, partir de conceptos para poder identificar o nombrar fenómenos que en el mundo se nombran de otra manera, tiene que hacerse, uno tiene que aprender a hacerlo cuando es sociólogo de una manera muy sutil, muy elegante, vamos a decir, casi que usando conceptos sin necesariamente citar, ¿no? Tenemos una maña, no solo los sociólogos, sino los que digamos, provenimos de este campo de la investigación, que es permanentemente tener que respaldarnos en autores, ¿no?, en otros que dijeron ciertas cosas. Entonces uno abre un artículo típicamente publicable de un sociólogo o de cualquier otra rama, ¿no?, y uno se encuentra que hay una palabra, un paréntesis y una cita, otra palabra, un paréntesis. Bueno, al final, si empezás a contar todas las voces que están ahí, uno dice, bueno, ¿y dónde está la voz del autor, no? Porque me cuesta seguir de tanto paréntesis con cita que la persona metió. Cuando uno, se acostumbra a lidiar con empleadores que no hablan la lengua de la sociología, uno se acostumbra a que el citado, o hacer un uso excesivo del citado de autores y de conceptos, mata el trabajo. Es decir, lo vuelve inentendible, hermético, incomprensible para esas otras voces. Entonces, una segunda cosa que aprendí es cómo no vulgarizar, no banalizar el trabajo que hace un sociólogo cuando no necesariamente es para un destinatario experto, vamos a decir, no vulgarizarlo, no banalizarlo, pero tampoco abusar de un lenguaje que trace unas fronteras tan rígidas que realmente casi muy pocos nos podrían leer, ¿no? Claro, es importante. Che, ¿y vos crees que la sociología está hecha o puede servir para mejorar la sociedad, por así decirlo? Sí, de los modos a veces más oblicuos, podríamos decir, ¿no? Como siempre, las relaciones entre los fenómenos del mundo, pero esto lo dijeron antes los físicos, antes que los sociólogos, así que no es ninguna novedad. La relación entre los fenómenos del mundo nunca es solo directa, nunca hay una sola causa para un fenómeno, y eso vale también para tu pregunta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto, sobre todo cuando hay cosas del mundo que nos duelen, hay cosas que nos causan malestar, bueno, y uno enseguida se pregunta, bueno, ¿y cuál es la causa de esto para poder removerla? Bueno, ojalá fuera unicausal el mundo en que vivimos, y eso no es culpa de los sociólogos que la hacemos compleja, eso lo entendieron muy bien los físicos antes que nosotros. Vivimos en un mundo multicausado, eso quiere decir que hay muchos factores interactuando al mismo tiempo para que los fenómenos sucedan, y la posibilidad de conocer algo que es múltiple, multicausado, bueno, se achica, por así decir. Entonces, un investigador interesado en resolver los problemas del mundo tiene que partir de ese conocimiento, que el mundo en el que vivimos es multicausado,
que es lo mismo que decir es multidimensional, y que las posibilidades de la ciencia, que en el mundo en el que nos movemos nosotros, el arte intenta con sus otras cosas, el mundo de las autoterapias intenta con sus otras cosas, pero el mundo de la ciencia tiene una metodología para identificar la multicausalidad, pero no necesariamente somos Dios, ¿no? Y el que se crea Dios en la ciencia, digamos que va muerto. Va mal. Sí, va mal. Entonces, ¿qué aporte tiene la sociología frente a esto? Bueno, primero este reconocimiento. Los sociólogos no hablamos el lenguaje de la unicausalidad, y cuando lo hablamos somos malos sociólogos. Sabemos que hay múltiples factores, hacemos el aporte de identificar esos múltiples factores que, actuando juntos, provocan que los fenómenos o que ciertos hechos del mundo funcionen de esa manera, y conociendo esos factores, digamos, que estando juntos hacen que las cosas funcionen de esa manera, por ejemplo mal, bueno, realmente brinda insumos para pensar en unas políticas públicas, por ejemplo, o en otras políticas privadas que intenten resolver esa actuación conjunta de los factores, ¿no? El conocimiento que a través de la sociología tenemos del mundo en el que vivimos es un conocimiento realmente que nos permite entender que muchas de las cosas que acontecen después en la vida de un individuo y que se perciben como de mi propia responsabilidad, a veces son otras fuerzas sociales que están operando. Poder, como individuo, ya no como sociólogo, reconocer que hay fuerzas sociales operando detrás de esos fenómenos considerados o percibidos como más íntimos, yo creo que es el gran aporte de nuestra disciplina. Bien, me encantó. Y escúchame, estas fuerzas a vos te llevaron a estudiar alguna rama de la sociología, ¿no? Porque es muy amplia. Sí, ahí de vuelta. ¿O cuál elegiste? Te voy a preguntar. Sí, ¿Sí, no? de vuelta, ¿no? Dialogar con un sociólogo provoca esto que le va a pasar a Matías, que es que las preguntas muchas veces se dan vuelta, ¿no? Y esa también te la voy a dar vuelta. Uno puede creer que la complejidad, todos podríamos aceptar, casi con sentido común, lo sabe un niño, lo sabe alguien que no necesariamente haya estudiado sociología, que vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? Y cuando uno piensa la complejidad, o piensa, qué complejo se volvió todo, uno tiende a pensar que entonces tendría que haber estudiosos para esto, estudiosos para lo otro, que se tendrían que dividir mucho más los roles, las funciones que ejecutamos en la sociedad, que por lo tanto la ciencia también se tendría que subdividir, y que por lo tanto las especialidades médicas también, y entonces tiene que haber un experto en el talón, otro experto en el brazo, un experto en brazo derecho, un experto en brazo izquierdo, etcétera. Es decir, como ya nos enseñó un clásico de nuestra disciplina que se llamaba Durkheim, a mayor complejidad del mundo, mayor también ha sido la tendencia a la especialización del conocimiento, ¿no? Y esa es una tendencia, una evidencia que casi incontrastable. Ahora bien, uno puede tener una posición distinta, ¿no?, a las tendencias hacia donde va el mundo. Frente a la especialización del conocimiento, en este caso el sociológico, pero podríamos tener ese debate también en otros mundos, el de la medicina también está teniendo ese debate en su interior hoy, uno podría decidir ir a contramarcha, ¿no?, y pensarlo al revés. Bueno, quizás a más complejidad de los fenómenos sociales, la tendencia que deberíamos promover sería justamente la de mayor unificación, no la de mayor especialización. Entonces, frente a la pregunta ¿en qué me especialicé? En nada. Bien. En nada. Soy socióloga con la firme y hecho de mi formación, que es una formación generalista, tanto la que me dieron las instituciones como la de que después yo fui cultivando de manera individual, es una formación que a mí me permite hoy decir con cierta seguridad, por lo menos hasta que falla, que ningún fenómeno del mundo me resulta ajeno, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo sepa de todo, quiere decir que a todo lo puedo construir y por lo tanto investigar, abordar, conocer como un objeto de estudio de la sociología.
Bueno, me mataste, porque yo a la gente, estamos grabando en vivo encima, y a la gente le había dicho que íbamos a charlar de las trayectorias académicas. Bueno, es uno de los objetos de los que me he ocupado, así que podemos charlar de eso. Bueno, menos mal. Escúchame, ¿nos podrías definir eso, o decir de qué hablamos cuando hablamos de trayectorias académicas o de vida? O sea, sí, como punto de vista para el estudio. Sí, vamos a hacer un pequeño contexto breve. Disculpa, ¿te sirve un vasito? ¿Vino? Es medio temprano para mí, pero bueno, lo podemos aguar. Puede parecer que es negro el ojo. Con confianza, dale, que acá nadie te juzga. No es por eso, sino que es el horario. Forma parte de las convenciones sociales, no solo por quedar mal, sino porque el cuerpo también dice, es muy temprano. Y además tengo que manejar, y eso sí es más responsabilidad cívica que horario corporal. Les decía que hace ya varias décadas, podríamos decir, el problema de la educación en general, pero de la educación universitaria se ha transformado en un problema. Cuando digo que es un problema, no es solo un problema para los que se dedican a estudiar la universidad, sino también para los gestores de la universidad, para los políticos de la universidad y bueno, está de más decir hoy en día también para los políticos que no son de la universidad. Hoy es un tema de agenda pública y que el tema esté en la agenda pública tiene menos que ver con los salarios docentes o con el dinero, digamos, que se gasta en la universidad, sino con lo, vamos a decirlo, más sutil, ¿no? Con lo difícil que se ha vuelto al interior de la institución que llamamos universidad, hacer que el itinerario que empiezan los estudiantes cuando se anotan termine más o menos rápido, ¿sí? Fue una preocupación anterior a la de la rapidez en egresar, la preocupación por el acceso, es decir, que no todos los sectores sociales podían ingresar de manera igualitaria a la universidad, se peleó por eso más o menos, no voy a decir que está resuelto, pero hay claras evidencias que muestran una mayor mezcla social a la que existía en épocas de la reforma universitaria, por ejemplo. Y entonces el problema empezó a ser otro, ¿no? Resuelto o por lo menos atenuado el problema de la desigualdad en el acceso. Muchos investigadores nos empezamos a preguntar por la permanencia, es decir, ¿qué pasa desde que unas personas construyen una expectativa de educación superior, dicen sí, quiero ir a la universidad, mi familia está dispuesta a hacer ese esfuerzo, y luego pareciera ser que esas expectativas se van lentamente y a veces abruptamente diluyendo, ¿no? Es como si se fueran pinchando unos globos desde el momento en que uno ingresa a las aulas universitarias. Esos globos que se pinchan pueden terminar en el abandono, en la interrupción, o pueden terminar también en carreras que en vez de durar 5 años, que es lo que debieran durar según los planes de estudio, duran el doble, como es el promedio hoy de egreso en carreras como la nuestra. Entonces eso ha hecho que se volcaran muchos investigadores pertenecientes a veces a eso que llamamos sociología de la educación, a estudiar ya no escuela secundaria, ya no educación obligatoria, sino que dedicarnos a estudiar qué pasa en el mundo universitario, que cuesta tanto cerrarlos, terminarlo para los que son los estudiantes. A partir de ahí yo me meto a trabajar también en ese ámbito, pero me encontré con otro problema que tenía que ver con las miradas que desde la sociología y otras disciplinas se habían construido en torno a ese transitar, ese itinerario. Que a pesar de que estábamos hablando claramente de un camino constituido por el primer año, el segundo año, o lo podríamos también contar como primera materia aprobada, segunda materia aprobada, bueno, de la forma que querramos describir qué es una carrera universitaria, en el mismo nombre está inscripto el significado, estamos hablando de un camino, estamos hablando de un recorrido, de un itinerario. Por lo tanto, estamos hablando de algo que sucede en el tiempo, ¿sí? Cuando algo sucede en el tiempo, como la charla que estamos teniendo ahora, lo que uno va viendo no es solo que avanza el tiempo, como en el reloj. Uno va viendo que la persona que entró va cambiando. Es el mismo efecto que si viéramos ahora, agarráramos un álbum de fotos de cuando teníamos 15 años o de la escuela primaria y dijéramos, che, esta yo no soy yo.
en esta yo ya no me reconozco. Bueno, algo así sucede en eso que llamamos estudiar una carrera universitaria. El chico, la chica que yo recibo a los 18 años en el aula de primer año no es el mismo al que recibo en una de las últimas materias que doy, que es casi la que finaliza el tronco de las materias teóricas y que está en el 4º año. No son los mismos, ¿no? Son como unos impostores. En el lenguaje de la ciencia ficción es como que ese que estaba ahí ya no es el que tengo en 4º. Parece una obviedad lo que digo, porque todos cambiamos con el tiempo. Sin embargo, pocos estudios que se dedicaron a estudiar qué pasa en el interior de la universidad, luego recogían datos que permitieran ir viendo ese cambio en el proceso, ¿sí? A partir de detectar eso, yo me propongo, justamente ya desde el concepto mismo, hablar más que de estudiantes, más que de ingresantes, más que de personas, hablar de caminos, ¿no? Entonces convertí en unidad de análisis de mis estudios no las personas y sus atributos, sino las trayectorias. Trayectoria es una palabra que contiene eso, ¿no? El devenir de algo desde un principio, que en este caso es poder inscribirse a una carrera en una universidad, en este caso pública, y un transitar y un final. En ese, que podría ser el tránsito, la trayectoria de una flecha que sale de un arco, puede haber desvíos, puede haber, nosotros le llamamos, los que usamos este concepto, puntos de inflexión. Es decir, algo que se atraviesa en la flecha, en la supuesta trayectoria normada para la flecha que es llegar al blanco, y hace que la flecha se rompa, hace que la flecha se caiga, vino un pájaro y la tumbó, vino otra flecha y la cortó por la mitad. Entonces, al estudiar las trayectorias universitarias, yo me dedico especialmente, porque es lo que me interesa, no tanto en el egreso, me interesa poco esa parte, sino que a mí me interesa identificar los puntos de inflexión de la trayectoria universitaria. Es decir, cuáles son los momentos en el tiempo, ¿sí?, en el cual esas trayectorias tienen mayor riesgo de convertirse en otra cosa, convertirse en un abandono, en una interrupción o en un, digamos, el lentecimiento en obtener el egreso universitario. Entonces, ¿qué estudio yo? Los puntos de inflexión de la trayectoria universitaria. ¿En qué momentos? ¿En qué materias? ¿En qué, después de haber pasado qué tipo de contenidos y aprendizajes, las trayectorias tienen una bifurcación? Me encantó, súper claro. Y tengo un montón de preguntas para hacerte sobre esto, pero bueno, no me quiero ir del tema. ¿Qué encontraste? O sea, ¿qué fue lo que... Bueno, ¿cuáles son esos puntos de inflexión? Primero, encontré que para estudiar trayectorias universitarias, preocupada como yo estaba por identificar puntos de inflexión, había que estudiar los primeros 3 años. Ese fue un primer hallazgo que hice, es decir, no era necesario estudiar ni el 4º, ni el 5º, ni el 6º, ni el 7º, sino que en los primeros 3 teníamos una alta condensación de puntos de inflexión, es decir, momentos especialmente riesgosos de la trayectoria universitaria. Más específicamente descubrí que no eran en los 3 años así abiertos que ese riesgo estaba presente, sino específicamente en el primero. En el primer año, estoy hablando de todas las carreras, en el caso de que yo estudio, que es Universidad Nacional del Litoral, también lo pudimos contrastar resultados con la UDELAR en Uruguay, que obtuvimos más o menos lo mismo. ¿Siempre públicas? ¿Siempre públicas? Siempre públicas. Bien. Y otra universidad pública más estatal como la nuestra, o sea, más provincial, de Brasil, y más o menos los resultados estaban en consonancia, ¿no? Les decía, dentro del primer año, que es el año de mayor riesgo, y específicamente al finalizar o al enfrentarse a lo que podríamos llamar el primer parcial del primer cuatrimestre, ¿no? Ya en ese momento de inflexión, que sucede más o menos, depende de las materias, ¿no?, pero puede suceder en junio más o menos, y algunos directamente se enfrentan a la evaluación ya más cercano al receso invernal en julio, antes de salir a las vacaciones. Ahí algo de lo que sucede ahí, o de algo de lo que sucede ahí, no se vuelve.
Es decir, nosotros ahí ya vemos un primer bajón muy importante, muy significativo de las expectativas de continuar estudios superiores. Es decir, los chicos que nosotros despedimos en el primer cuatrimestre ya no vuelven al segundo. Ese escalón, esa caída muy significativa que tenemos ahí, se va repitiendo casi como en un patrón al finalizar cada año lectivo y entre cuatrimestres. ¿Sí? Hemos hecho la prueba de considerar carreras que tienen más fuerza de materias anuales y justamente vemos eso, que esa caída que nosotros observamos en el cuatrimestre, cuando el primer año se hace todo con materias que continúan, es menor, pero se hace más abrupto al finalizar el año. Es decir, en cada corte que hay de año académico, es decir, cada vez que despedimos al estudiante hasta el año que viene o hasta el cuatrimestre que viene, ahí muchos, una porción muy significativa, ya no vuelve al próximo. Bien, bien, bien. Entonces, mira, si vemos una carrera universitaria como una trayectoria, ¿no? Tenemos un punto de inicio y un punto de salida. Algo que vemos, que los chicos no empiezan todos con las mismas condiciones, ¿no? Algunos que vienen de una secundaria con un estilo, otros de otra, con un nivel. ¿Qué no puedes decir de eso? ¿Hace diferencia a cómo llegan los chicos? O a un chico que viene sin haber estudiado mucho el secundario, igual la puede pegar y pasar todos los años. Sí. Ese también es todo un debate que tenemos al interior de nuestra disciplina porque contamos con investigaciones con antecedentes, digamos, especialmente el de Bourdieu, que en un libro que se llamó Los Herederos, que es un libro maravilloso, retrata muy bien qué pasa en las universidades francesas más o menos en la década de los 70, ¿no? Ese libro que hizo Bourdieu, que habla sobre la desigualdad no solo en el acceso, sino también en la permanencia, dejó puesta la vara muy alta para todos los estudios que vinieron después en torno a la desigualdad en la universidad, ¿no? Y más o menos, o con mayor o menor concordancia, toda la investigación que vino después de Los Herederos de Bourdieu tendió, como muy bien lo ilustran los epistemólogos cuando hablan de cuándo suceden las revoluciones científicas, ¿no? Dicen, bueno, muchas veces en la ciencia o al interior de una disciplina, en las épocas de estabilidad, se trata de que muchas investigaciones suman la misma evidencia en torno a una misma hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis de Bourdieu? Que no todos llegaban igual a la universidad, como vos decís, y que contra lo que piensa el sentido común, que sería que el capital económico es lo que principalmente nos desiguala, es decir, tener más o menos dinero, él postuló una hipótesis muy diferente. Él dijo, no es el dinero, es el capital cultural, ¿no? Y con el capital cultural él no se refiere a la alta cultura, no se refiere a ir a museos, a haber leído muchos libros ni tener muchos títulos universitarios, sino que se refiere a qué tanto en la familia de la cual provenimos, de nuestras familias de origen, la palabra escrita circula, qué tanto se logra acceder a ciertos consumos culturales considerados como de circulación social, qué tanto los padres se involucran con los estudios de sus hijos. Bueno, son un conjunto de cosas que Bourdieu ponía en capital cultural. Él dice, bueno, depende de eso. Y a partir de ahí, muchas investigaciones se dedicaron a volver a corroborar esas mismas evidencias, ¿no? Que tanto, o sea, en qué consistían en general las investigaciones sobre desigualdad en la universidad, en constatar el peso relativo que tenía el capital económico, es decir, qué tanto ingreso socioeconómico tiene tu familia de origen, capital cultural y qué sé yo, lugar de residencia, después se metió el género como otro factor de desigualdad, después se metió las trayectorias educativas anteriores, después se metió también la condición laboral del ingresante, es decir, si tenía que trabajar para vivir o no, bueno, y se armaba como una gran coctelera que se metía en una batidora y, bueno, por supuesto, con técnicas específicas, esos estudios podían identificar el peso relativo de cada uno de estos factores. Eso se conservó más o menos estable durante un tiempo, sabiendo que el capital económico pesaba de esta manera, que el capital cultural era la variable que mataba todo lo demás.
Pero a partir de un momento, y acá viene un poco el contexto más sociológico de las sociedades en que vivimos, esos factores estructurales que antes te permitían predecir o proyectar qué iba a pasar con una trayectoria universitaria dejaron de funcionar como funcionaban antes. El primero es el género, ¿no? En la época en que Bourdieu escribió ese libro no estábamos hablando de una educación superior feminizada. Hoy sí. Hoy las chicas en la universidad son 6 contra 4. ¿sí? Y vamos en creciente. Es decir, cuando ya pasaste el 50% de algo, se inventan palabras para decir, bueno, ¿en qué se convirtió esa institución? Bueno, la palabra que inventamos está feminizada, es decir, la participación de las mujeres en esa institución no solo es mayoritaria, sino que ya pasa la mayoría. Y esto pasa no solo en nuestro país, sino, podríamos decir, en todos. En segundo lugar, que eso que llamamos capital económico no necesariamente es lo que explica ni el éxito ni el fracaso, es decir, se te mezclan los resultados. Podés encontrar trayectorias muy estables, muy rápidas, o sea, muy efectivas en terminar en ambos estratos sociales o en todos los estratos que quieras dividir, pero ahí tampoco encontramos. Haber ido a escuela pública y privada, que también fue un predictor importante en algunos estudios, tampoco. Entonces, claro, ahí asoma el desconcierto. Uno dice, bueno, si ya ninguno de estos factores explica hoy poder tener una trayectoria universitaria estable, una de dos. O decimos que el mundo se convirtió en azaroso, o tenemos que decir que hay algo de cómo nos acostumbramos a mirar la desigualdad que hoy no se comporta según lo esperado. ¿Qué encontramos nosotros en nuestros estudios? Para el caso de UNL, que tiene una proporción muy significativa de estudiantes del interior, es decir, de estudiantes que no son de la ciudad de Santa Fe ni de las localidades más conurbadas, que uno de los factores explicativos más contundentes en torno a la posibilidad de construir trayectorias universitarias estables y terminarlas más o menos a tiempo es haber migrado por razones de estudio o ser del interior. ¿Sí? Eso que antes operaba como fuente de desigualdad, es decir, alguien que venía de adentro, suponíamos que le costaba más porque tenía que meter más dinero, la familia tenía que esforzarse más, hoy se dio vuelta. Son los estudiantes que provienen de hogares con residencia en localidades más alejadas de la localidad sede de la universidad, gente que vive, qué sé yo, en San Cristóbal, que viene de Vera, que viene de Pozo Borrado, que viene de la localidad de Frontera, que con mucho esfuerzo sus familias decidieron apostar o invertir en educación superior para sus hijos. Esos hoy son los que tienen en UNL, independientemente de la carrera, porque estoy hablando de un panorama general de todas las carreras, los que tienen trayectorias más estables. Las mujeres frente a los varones también presentan una clara ventaja en la forma que tienen de construir sus caminos, sobre todo en los primeros años, pero en los últimos la torta se invierte. Por eso digo la importancia de mirar en el tiempo. No todos los factores de desigualdad operan con la misma fuerza al ingreso de la universidad que al tercer año, que al cuarto año, que al quinto año. A muchos los vemos invertirse, ¿sí? Provenir de escuela privada pasa algo similar. No opera con contundencia en los primeros años, es decir, ahí tanto los estudiantes que fueron a escuelas secundarias privadas como públicas más o menos se comportan igual, pero también en la parte más de años avanzados, a partir del tercer año, ahí sí vemos algo pasa con los que provienen de escuelas privadas que logran mantenerse más afiliados a la institución que los otros, ¿no? Entonces descubrimos eso, primero, que los típicos factores de desigualdad no operaban como habían operado o como solían operar en las sociedades que podríamos decir donde todavía la movilidad social funcionaba como un mecanismo, y en segundo lugar, que no necesariamente las desigualdades que operan al ingreso a la universidad operan igual ni al segundo, ni al tercer, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto año. Claro, va a cambiar. O sea, estamos hablando de desigualdades dinámicas,
¿Sí? Y eso, lo que nosotros descubrimos para el ámbito universitario, yo estoy segura que si alguien se pondría a estudiarlo con un enfoque de trayectoria, encontraríamos cosas similares en el mundo del trabajo, en el mundo de, no sé, de lo que quieras mirar con el enfoque de desigualdad. Las desigualdades no son estáticas, no es que venimos al mundo con una inscripción que dice acá, soy mujer, toda la vida seré una loser, ¿no? O soy negro y entonces me están vedados. No. Hay un dinamismo también en las desventajas y el modo en que ciertas consideradas desventajas, todo lo voy a poner entre comillas, van operando después en las instituciones concretas. Si nosotros volvemos a las desigualdades, atributos casi biológicos, ¿sí?, corremos el gran riesgo de creer que entonces, si sos mujer, si sos negra, y si sos de tal estrato social, ya puedo predecir las chances de tener una vida buena que vas a tener. Y eso solo lo puede hacer Dios, y los que no creemos en Dios decimos eso es imposible de predecirlo. Claro. Y tengo una pregunta para hacerte con respecto a la gente que trabaja, ¿no? Porque a veces sabemos que complica un poco más, sobre todo con los horarios y demás. Pero ¿crees que la gente que trabaja tiene menos chances de terminar? Porque veo que ponerle que hay padres que hacen un esfuerzo tremendo, ¿no?, por mandar a los chicos a la facultad y que los chicos no trabajen. ¿Sirve? ¿Vos crees que da un aumento en probabilidades de que el chico se reciba si no trabaja? Sí, también ese es otro mito con evidencia comprobable, pero que a veces se termina agrandando tanto como problema que, no sé, escuchamos en la universidad a veces decir tenemos que diseñar carreras para los trabajadores, bueno, entonces cuando uno se toma en serio esa preocupación, bueno, es verdad, a ver, pensemos en un estudiante que trabaja, primero tiene que partir de construir la evidencia, bueno, ¿cuántos estudiantes trabajan? Y en el caso de UNL, ojo, todo lo estoy hablando desde el caso que conozco. Sí, acá en Santa Fe. Del caso que conozco con mucha profundidad, estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de una minoría del 10%, que son los estudiantes que, por lo menos en la última medición que tengo hecha, que estudian y trabajan en simultáneo. Cuando uno se pone a profundizar en ese grupo, es decir, los que trabajan y estudian en simultáneo, descubre una cosa muy interesante, que es que no estamos hablando solo de un grupo que trabaja. Estamos hablando en general de personas que ya hicieron la transición a la vida adulta. ¿A qué se le llama eso? A gente que ya se ha emancipado del hogar de origen, que ha formado su nuevo hogar, que en general tiene ya vínculos conyugales, no importa si son formales o no, pero de corresidencia, que en general ya ha pasado por los eventos de maternidad o paternidad, que se inserta por lo tanto en un mercado laboral para sostener toda esta vida de adulto, por así decirlo. Adulto lo estoy usando en un sentido normativo, sino simplemente pasar por estos eventos, ¿no? Entonces uno descubre que la mayoría en ese pequeño grupo, que ya es una minoría, en realidad no estamos hablando de estudiantes que trabajan. Estamos hablando de padres, de familia, madres de familia, gente que ya tiene una familia y que trabaja. Hay toda una y que vida se atrás, le ocurrió, claro, que se le ocurrió en ese otro momento de su vida, como a lo mejor sin que vos tengas una familia, pero vos no tenés la edad de un ingresante universitario. ¿Por qué no? ¿Por qué lo decís? Bueno, ¿cuántos años tenés vos? 36. Ahora me transformo en Ayer cumplí 36. Bueno, con 36 años, muchas décadas atrás, alguien te hubiera dicho, che, no estás para estudiar una carrera universitaria. ¿Para qué tendrías que estar? Yo, en mi caso, creo que estoy mejor todavía. No, ya sé, pero según los mandatos sociales de la sociedad... No, yo claro, casado con pibes. Bueno, muy bien. Bueno, que alguien con mi casa propia y todo, diría. Está bien. Que alguien de 36 años, no importa, de 50, de 60, como nos ha pasado, nos ha tocado tener en aulas de primero, construya la idea, la expectativa de que puede hacer un estudio universitario, ya es un indicador muy interesante de cómo el panorama de eso que llamamos universidad se ha vuelto un panorama mucho más complejo que lo que imaginábamos, ¿no? De chicos de 18 años queriendo obtener un título. Así como estás vos con 36 años siendo ingresante a una disciplina llamada sociología, pero que podría ser en cualquier otra carrera, porque todas se están enfrentando hoy a este tema, bueno, así también pasa que muchos más están en esa situación. Y esos son los que en general trabajan.
¿no? También hay estudiantes sin necesariamente estar teniendo que mantener una familia que trabajan, pero son los menos en la proporción. Entonces ahí la preocupación, fíjate que se delinea de manera distinta. Entonces, tenemos que diseñar carreras para trabajadores o quizás tenemos que pensar que en nuestras carreras universitarias que imaginábamos que teníamos un destinatario chiquito en edad, ¿no? Jóvenes, quizás hoy tengamos que pensar en unas carreras universitarias y en una institución o universidad que también está albergando gente adulta ya consolidada, con todo lo que tiene, no solo trabajo, también hijos, casa que mantener, ¿no? Claro, claro. Bueno, algo así entendieron las universidades que hicieron crecer en su oferta la oferta virtual. ¿Sí? Algo de eso entendieron, no solo el estudiante trabajador. Cuando vemos un estudiante trabajador, muchas veces lo que tenemos enfrente es un estudiante trabajador, con hijo, con casa que mantener, con otra vida, con unos horarios difíciles de compatibilizar. Entonces ahí la preocupación toma otro color, ¿sí? La preocupación por el trabajo, digo, es una preocupación por gente que tiene otras vidas y que tiene que compatibilizarlas con las de un estudio universitario. Claro, que pasa a estar en segundo plano muchas veces. Que no se ve, porque es tan fuerte la creencia de que el estudiante universitario es un joven, ¿sí?, que la población adulta, y con adulta, insisto, me estoy refiriendo a esta definición más sociológica, queda realmente invisibilizada. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo, la familia, todo lo otro que tengo que arreglar para poder transformarme en un estudiante en el aula, ¿no? Bien, me interesa esa parte que decís de la transición, ¿no? De niño a adulto. Qué momento difícil porque veo que hay un montón de opciones a la hora de elegir una carrera. ¿Vos crees que estos factores que decías antes de desigualdad influyen en la elección de una carrera? Por ejemplo, hay gente que quizás pueda querer una carrera más corta para salir a laburar más rápido, por ejemplo. Sí, lo interesante es que eso que operó así como vos lo estás más o menos dejando entrever durante mucho tiempo, ¿no? Veíamos que los estudiantes provenientes de sectores con menos recursos elegían carreras cortas o con salidas laborales muy ya delineadas, justamente porque les importaba tener un trabajo del cual pudieran vivir, ¿no? En cambio, los sectores medios o más privilegiados apostaban a carreras que podían durar más y sobre todo carreras, por ejemplo, como la nuestra, que no tienen una salida laboral muy delineada, ¿no? Muy fácil, digamos, de ver ni por los chicos y chicas a los 18, 19 años, ni por su familia, que es lo más importante, ¿no? Eso operó así durante mucho tiempo. Lo que está pasando, y por eso te decía, que todos esos factores de desigualdad que parecían probados para predecir éxito o fracaso en la vida, hoy están puestos en discusión. Y también en este caso, ¿no? Hoy vemos que eso que llamábamos la clase media en la Argentina ha tenido un deterioro muy significativo. Hoy, por eso te nombraba el caso de los chicos del interior, ¿no? Los estudiantes que provienen de hogares de sectores medios urbanos de la ciudad de Santa Fe, con padres profesionales, es decir, con padres con título universitario, hoy son los que mayores dificultades enfrentan en poder hacer que una expectativa se transforme en un título universitario en un tiempo que no sea tampoco tan largo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que para a la clase media se le complicaron las cosas. En la universidad es en el ámbito donde más se ve eso que llamamos el deterioro de las condiciones de vida de la clase media, que no hace solo al dinero, hace sobre todo un deterioro de capital cultural. Sí, a los valores también. Sí, podríamos llamarle más de capital cultural, es decir, son sectores que a contramarcha de las generaciones pasadas no creen demasiado en el estudio, no creen demasiado en los caminos largos, ¿sí? Y no han logrado transmitir a las generaciones que vienen, es decir, a sus hijos, el valor del estudio. ¿Sí? Pero no el valor en el sentido de estudiar porque te hace mejor persona, el valor en el sentido de que con esto vas a lograr un bienestar económico. Sí, y vas a aportar algo también.
Sí, entonces, ante tu pregunta, ¿la desigualdad hacia la elección de carrera? Bueno, depende de lo que entendés por desigualdad. Si estás entendiendo una desigualdad económica, te digo que sí, pero al revés de lo que vos suponés. O no necesariamente tan como lo suponemos, ¿sí? Hoy vemos clases medias también apuntalando los terciarios. Antes los títulos terciarios eran solo un territorio habitado por los sectores, digamos, de menos recursos. Hoy no. Y hoy tenés una clase media que realmente está poniendo en entredicho aún la continuación misma de la educación superior. Es decir, chicos provenientes de hogares de clase media formados en escuelas privadas que eligen no estudiar en la universidad y no estudiar ninguna otra cosa. Básicamente, no seguir estudiando. Entonces, ¿dónde te encontrás hoy? La mayor fuerza, por así decir, que nutre a las universidades públicas, y pasa mucho en las universidades del conurbano bonaerense, que ahí está una movida interesante de matrícula, justamente porque están atrayendo a otros sectores que no eran destinatarios tradicionales de la educación superior. Hoy sí, ¿no? Entonces, hoy tenés mucha gente del interior cuyos padres no tienen título universitario, son chacareros, se dedican a la actividad de campo, hoy un campo muy transformado por el modelo sojero, pero son chicos cuyos padres no tienen título, migran a la ciudad por razones de estudio, y tenés una fuerza importante que nutre nuestra matrícula en la UNL, y chicos provenientes de hogares de sectores medios bajos, con ningún papá con título universitario, que también hoy están empezando a tener, no te estoy hablando de los pobres, que esos nunca llegaron a la universidad, pero te estoy hablando de un sector ahí medio muy interesante, con padres ambos trabajadores o integrados a eso que podemos llamar la cultura del trabajo, que todavía confían en los estudios y que todavía creen en la movilidad social ascendente, es decir, todavía están apostando, invirtiendo y haciendo el esfuerzo para que sus hijos mejoren la condición de sus propios padres. Bien. Sabés que yo te iba a preguntar si capaz vos como profe, como docente, vos ves que los chicos cuando llegan al primer año vienen cada vez con un nivel más bajo, ¿no? Y ya me estás respondiendo que quizás no es la culpa de los chicos, sino que están cambiando también ese deseo de estudiar, o ese por qué. Porque si la verdad que voy a estudiar 5 años o 6 o 7 y no me va a servir de nada, porque están creyendo eso, y claro, obviamente que ni siquiera van a empezar así. Sí, lo que se ve en mucho es que tanto repiten los docentes de universidad que mal venís preparado a la secundaria, que vieron cómo es, el propio estudiante se lo cree, ¿no? Y él mismo repite. Nosotros hacemos una encuesta, hicimos durante muchos años, de 2010 a 2014, y el año pasado la volvimos a repetir, una encuesta que la levantamos en el 5º año de la secundaria, es decir, cuando recién están empezando a armar esto de que si voy a seguir estudiando, si no, qué carrera, qué sé yo. 5º año, después los volvemos a entrevistar en los cursos de ingreso y los volvemos a entrevistar en el primer año, ¿no? Y las mismas preguntas que le hicimos en este momento se las seguimos haciendo después. Y una de las preguntas es, un bloque de preguntas, se enfoca en que los chicos y las chicas valoren la escuela secundaria, ¿no? Bueno, ustedes ya se imaginarán cómo es, porque todos, los más jovencitos se acordarán de ese momento. En 5º año, todos, la escuela secundaria es lo más. Es lo más, ¿qué te dio para la vida? Todo, y que aprendiste todo. Bueno. Ya en el curso de articulación empiezan, bueno, creo que no fue muy bueno donde fui. Ya en primer año dicen, mi escuela secundaria fue malísima, fue terrible, no me enseñaron nada, la base es horrible. Bueno, uno dice una de dos, de vuelta, el álbum de fotos, ¿no? El álbum de fotos ya ni siquiera volver a los 15 años, es 2 meses antes. 2 meses antes el pibe creía que había egresado de una escuela que le había enseñado mucho. 2 meses después, hablando barbaridad de la escuela. Bueno, ahí, ¿qué operó? No el simple cambio por el paso del tiempo de hacernos más viejos. Eso es una boludez, con perdón de la palabra en el público. Eso es una banalidad, decir que las cosas cambian porque pasa el tiempo. Bueno, pero hay que decir concretamente qué cambia y qué hubo ahí en ese intermedio de 2 meses en este caso. Bueno, ¿qué aconteció ahí? Los docentes. Con los docentes que dicen, no le echo la culpa a los docentes, sino que llegó la institución, universidad, ¿no? A crear un nuevo imaginario en torno a que vos eras un chico de 10 en toda la secundaria y aprendiste mucho, acá sos de 6 o de 0,
como les pasa a los chicos. Es una experiencia muy relatada en las entrevistas que nosotros hacemos. La angustia, es conmovedor escuchar a los chicos y las chicas decir: yo me sacaba 10 en la escuela secundaria y acá no apruebo ninguna materia. Es demoledor. Uno se pregunta realmente, no porque dejan. Yo cuando escucho eso me pregunto, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? Te sacaste 10 durante 5 años en la secundaria. Llegás a la facultad, en la primera materia, 0, 0, 0, 1, 2, ¿no? De vuelta 1, porque además son unos números que a veces matan, ¿no? Nosotros en nuestra carrera no estamos acostumbrados, pero en las ingenierías, en las bioquímicas, si tienen amigos conocidos ahí, sabrán de lo que les hablo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen después de ese panorama tan devastador, no solo del 0, del 1 o del 2, sino de que las poquitas identidades que vos habías logrado construir hasta ahí, por ejemplo, ser una chica de 10 o de 9, o no importa, ser una chica que le iba bien en la escuela a un chico, todo eso se te baja, ¿no? Y esa hay que remarla. Hay que remarla siendo un chico, chica, 18, 19 años. Bueno, ¿y cómo se rema eso? Muchas veces estableciendo como una responsabilidad, hacen lo mismo, dicen lo mismo que dicen los docentes: vamos a responsabilizar al nivel anterior. Es una maña, por así decir. Entonces en la universidad responsabilizamos a la secundaria responsabiliza a la primaria a jardín de infante a la familia. Y la familia a Dios, si tiene el enorme privilegio de creer. Y si no, se queda ahí diciendo: qué vida de mierda que me tocó vivir. Bueno, si uno quiere pensar en serio, porque esa secuencialidad de la responsabilidad no tiene nada de pensamiento científico sistemático, bueno, uno podría realmente ponerse a pensar qué conocimientos son valorados en cada nivel educativo y qué quiere decir sacarse un 0 en la universidad después de haberte sacado un 10 durante toda la secundaria. Ahí se ve que hay, vieron como en los juegos de carta, un barajar y dar de nuevo. O sea, algo acontece en esa transición, ¿sí? Que no es solo cuestión de tiempo. Algo acontece y que es dramático, en el sentido de unas nuevas reglas de juego, donde hay que aprender no solo la oficina, el aula, cómo dirigirme a los docentes, sino sobre todo tengo que empezar de 0 en decir si soy buena o mal alumno. Tengo que volver a descubrirme como estudiante, porque toda mi anterior experiencia como estudiante se ve que en este lugar no sirve para nada, ¿no? Entonces, si uno lo piensa así, como un barajar y dar de nuevo a lo que sucede entre una institución llamada educación media y otra institución llamada educación universitaria, uno ahí entiende por qué se demoran tanto tiempo. No es que perdió tiempo cursando materias, perdió tiempo volviéndose a construir como un estudiante. Tuvo que armarse de 0 para poder decir: voy al examen y no me largo a llorar. Hago el oral y no sudo como un condenado, ¿no? Me saco un 1 y no me siento un frustrado y lo vuelvo a intentar. Todo ese aprendizaje lleva tiempo, ¿no? Y no hay nadie que nos enseñe. Lo tenemos que aprender a los golpes en las aulas, ¿no? Eso tan duro que acontece parece haber desalentado a los herederos de los que hablaba Bourdieu, es decir, a los hijos de sectores medios, los que parecían tener una herencia natural en habitar la educación superior, hoy parecen ser los más frágiles para aceptar esa especie de ortopedia que tienen que hacer cuando ingresan. Y los sectores quizás medios bajos, más acostumbrados a los palos de la vida, hoy parecen, lidiar mejor. La están llevando mejor. Sí. Bien. Y te quería hacer una pregunta también que veo que a veces pasa. Bueno, poner que la persona sí se adaptó al cambio, no a la transición, va bien en la universidad y de repente se da cuenta que no es lo que quería o que quiere cambiar de carrera, y lo veo un montón y se frustran muchísimo. De hecho, yo dejé 2 veces la facultad, esta es la tercera vez que arranco, carreras diferentes. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Nosotros le ponemos un nombre, como te decía, nunca tomamos como unidad de análisis el individuo, sino los caminos que elige transitar. Así como a los que se inscriben a varias carreras les llamamos trayectorias múltiples, porque es como que la juegan en varios lugares al mismo tiempo. A estos que vos estás nombrando les llamamos las trayectorias peregrinas, ¿no?
Las trayectorias peregrinas es muy interesante porque se caracterizan por justamente un peregrinar. Ni siquiera ya le podríamos llamar cambio de carrera. Hay algunos casos que sí, ¿no? Se cambia de esta a otra y siguió en esa y bueno, listo, un cambio de carrera. Pero lo que estamos observando son verdaderas peregrinaciones al interior de carreras universitarias, ¿no? Yo he venido siguiendo casos entre muchos años de ingreso, porque tengo varios años que voy siguiendo al mismo individuo. Entonces veo un individuo que entró, qué sé yo, hace 6 años en ingeniería química. Estoy inventando el caso, ¿no? Al otro año se pasó a la ingeniería en materiales, ¿no? No contento con eso, después terminó en historia, porque son así las peregrinajes. No crean que siempre son al interior de un área como afín, ¿no? Y después terminó en filosofía. Cuando yo voy a ver sus registros administrativos, es decir, bueno, ¿en dónde le pongo que desertó o que abandonó? ¿Cuál de estas carreras en las que está todo el tiempo inscripto lo tengo que considerar realmente un estudiante? Y encuentro con que está haciendo cosas de todas. Metió esta materia en tal y aquella otra en tal. Entonces, él tiene en simultáneo 5 carreras, sí, todo de la sirve. cual en ninguno lo puedo sacar. Sacar en el sentido de sacar del estudio, ¿no? Porque veo que tiene una materia que por homologación o por lo que sea, vieron que hay muchas materias que después se homologan. Bueno, finalmente es un estudiante de múltiples carreras, que ha ido peregrinando. Es decir, año tras año suma como una nueva figurita al álbum. Bueno, voy a sumar también esta. Ah, bueno, voy a poner también esta. O voy a probar con aquella, ¿no? Eso que podemos creer que es un fenómeno, ¿cómo decir?, de una persona singular, ¿no? A Matías le pasó esto, a Virginia se confundió de carrera. Uno cuando lo ve crecer en número, uno, como buen sociólogo, aunque no sean mayoría hoy, son una minoría chiquita, pero creciendo en número, uno pone el ojo y dice, acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando al interior de la universidad que permite, digamos, o promueve de alguna manera trayectorias peregrinas? ¿Todas van a terminar, digamos, en un título universitario? No tenemos idea. Pero mientras tanto esos recorridos producen unos efectos. No serán el título universitario, pero algo en la persona claro, está produciendo, ¿no? Entonces, también nos invita a mirar la institución universidad, digamos, por fuera de esa idea que sí funcionó durante mucho tiempo, de que ocupa solo una parte de la vida. Bueno, se ve que hay muchas personas que hacen de la universidad algo más que el lugar donde se va a encontrar o conseguir un título universitario. Hay algo más ahí, claro, y hay otros significados que, bueno, para que puedan salir uno los tiene que ir a recolectar, ¿no? Los tiene que poder visibilizar. Bien, me encantó, muy claro. Ya estamos más o menos jugados con el tiempo, vamos a ir cerrando. ¿Sabes qué me gustaría? Que me digas si hay alguna de las cosas que estuvimos charlando, sobre lo que estuvimos charlando, ¿hay algo que vos podrías recomendar a las instituciones educativas como para mejorar sobre todo ese cambio entre lo que es primario y secundario? Porque si vemos que todos se chocan o que muchos se chocan en ese escalón, ¿quién tendría que tomar ahí el paso? ¿En la secundaria, la universidad? No, responsabilidad de los chicos. Sí, hay mucho trabajo por hacer, algo de eso hemos probado nosotros en la carrera. Sería maravilloso que fuera una política universitaria, yo sé que lo hacen o se ha hecho varias veces, pero que fuera una política más sistemática, que es acompañar ese momento de la transición, es decir, en donde recién se está construyendo una expectativa de que puedo seguir estudiando y qué puedo seguir estudiando, que se hace bajo la forma a veces de las expocarreras o las visitas de la secundaria a la facultad, pero nosotros durante mucho tiempo en la carrera de Sociología hicimos al revés, fuimos nosotros a las escuelas, ¿no? Entonces imaginemos una política donde no solo 1 o 2 personas van a los 5º años de las escuelas, sino toda la universidad en una política, insisto, sistemática y articulada con las escuelas secundarias, públicas y privadas, visitara con encuentros ya pautados, que quizás no solo sean charlas de cómo es la carrera, porque acá poco importa saber cómo es la carrera. A mí cuando me preguntan qué carrera puedo estudiar, yo siempre digo, tenés que poder imaginar lo que viene después.
más que pensar en el plan de estudio de la carrera tal, cuántas materias tiene. No, trata de pensar o imaginarte en el mundo después, en qué te ves ¿De qué después? vas a trabajar? Claro, Claro. está tan colapsado a veces el pensar que voy ahí para después conseguir un trabajo, que la gente ni lo puede imaginar. Cuando vos le decís, ¿en qué trabajo te ves? No sé qué trabajo te dicen. Yo ahora estoy solo eligiendo una carrera. Tremendo momento. Bueno, que está bien pensarlo así, pero tampoco para negar de que lo que vas a conseguir de ahí, además de conocimiento, amigos, una militancia, es un título universitario. Entonces tampoco para negarlo como para decir, bueno, nada de acá te sirve para el trabajo. Se supone que sí. Entonces acercarse desde la universidad a los 5º años de la escuela secundaria, yo creo que es una gran tarea para hacer. Los profesionales, no las autoridades de la universidad, nosotros, ¿no? Un sociólogo yendo un 5º año a decir, ¿qué hacemos los sociólogos? ¿Para qué sirve la sociología? Y un ingeniero químico yendo un 5º año a decir, ¿qué es la ingeniería? ¿Para qué sirve? Bueno, yo estoy segura que eso es una política que funciona sí o sí. O sea, no puede fallar, bueno, aunque, muy buen dato. aunque lleguen pocos. Y después, otra tarea por hacer, que ya forma parte de las agendas, digamos, globales en torno a la discusión de la educación superior, no es una idea mía ni un invento, tenemos que poder sentarnos a conversar en torno a la duración de las carreras universitarias sin que nadie se sienta agraviado, es decir, sin sentir que estamos tirando las banderas de lo que creemos que es la universidad pública. Yo creo que hay que sentarse seriamente con los números en la mano y ponernos a pensar qué hay que hacer con carreras que duran 10, 12, 15 años. ¿Qué pasa con la vida de unos individuos que se pasan 10, 15, 12 años obteniendo un título, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de pasar 8, 10, 12, 15 años en una institución universitaria, ¿no? Yo creo que esa es una obligación que tenemos, es un tema muy difícil de abrir a debate en nuestro país. En otros países ya este debate se hizo y ya lograron llegar a un acuerdo de cómo podía ser acortado, por así decir, este tramo, claro, ¿sí? Permitiendo que uno no se pase la vida en la juventud, por así decir. Ese trabajo ya otros lo hicieron. En Argentina estamos un paso atrás. Es un debate interesante que creo que también traería muchos cambios para lo que hoy creemos que es una carrera universitaria, ¿no? Excelente saber. Hay muchos que ya lo hablamos, capaz que es mucho tiempo, y quizás, como decís vos, que se enseñe todo lo mismo, pero partido al medio, tener instancias a las que uno llegó, es como que un escalón, ¿viste? Que te decís, bueno, llegué hasta acá, te incentiva a seguir. Bueno, gente, vamos a ir terminando por hoy, entonces, mil gracias por venir, Virgi. Gracias. Espero que les haya gustado, le damos un fuerte aplauso, Javier. Bueno, también le quiero agradecer a los chicos de Sinergia, porque entre todos pusimos mucho para que esto se haga. A los que vinieron, la verdad también muchas gracias por venir. Y a la gente de Demos que nos dio el lugar, nos dio los micrófonos, las luces, no teníamos nada. Así que bueno, muchísimas gracias y con esto terminamos.